¿Cómo ser un ejecutivo eficaz desde la mirada de Peter Drucker, padre de la gerencia mundial? Presentado por Argenis Barrero, mentor coach de desarrollo ejecutivo. ¿Eres un ejecutivo realmente eficaz? Esta pregunta te invita a pensar en tus logros, en los objetivos, cómo los logras, porque ello está muy relacionado con el nivel de eficacia de cada ejecutivo. Pero hablemos primero de cómo son los grandes ejecutivos desde la mirada de Peter Drucker. Y él nos dice desde su experiencia que algunos son carismáticos, pero otros son sin brillos. Que algunos son generosos, pero otros más bien son tacaños. Que algunos son visionarios y otros más bien orientados a los números. Pero la clave, dice él, es que sigan 8 reglas sencillas para convertirse en ejecutivos realmente eficaces. Ahora bien, me gustaría, antes de entrar allí, conversar sobre la personalidad, el carácter y la eficacia. ¿Cómo influyen la personalidad y el carácter en la eficacia? Desde mi experiencia, desde los tantos ejecutivos que he acompañado en estos procesos de desarrollo, yo comparto 100% con Peter Drucker que el carácter es la clave de la eficacia. Es decir, que ciertamente la personalidad también ayuda a la eficacia, pero el carácter es como esa mole de hielo inmensa que hay en la parte de abajo de un iceberg, de un océano, y la personalidad es la parte de arriba, el pedacito que todos vemos con facilidad. Y el ejemplo lo podríamos plantear con Harry Truman, presidente de Estados Unidos. Él, de acuerdo a la gente que convivía, que lo conocía, que compartía con él, no tenía ni una pizca de carisma, pero fue uno de los jefes de estados más eficaces de Estados Unidos. Ahora bien, veamos acá 3 de esas 8 prácticas. La primera práctica se relaciona con la pregunta ¿qué hay que hacer? Los ejecutivos eficaces no se preguntan ¿qué me gustaría? ¿Qué me provocaría? ¿Qué sería interesante hacer? No, preguntan ¿qué hay que hacer? Y eso tiene que ver con lo prioritario. Se plantean qué es lo prioritario para lograr la visión, la misión, los objetivos de la organización. Y eso es lo que hay que hacer. Que también se plantean qué es lo que limita o qué es lo que facilita el logro de los objetivos. Y eso también es lo que hay que hacer. Y otra cosa que hay que hacer es que se enfocan en una o pocas tareas y no en las múltiples posibilidades que un ejecutivo puede tener para enfocarse. Porque los ejecutivos eficaces lo hacen así, se enfocan en una sola o en muy pocas actividades. La segunda práctica se relaciona con la pregunta ¿qué le conviene a la empresa? Los ejecutivos eficaces no se preguntan qué le conviene a alguno de sus componentes de la organización, sino a toda la organización. No se preguntan qué le conviene a los trabajadores, qué le conviene a los ejecutivos, qué le conviene a los accionistas, qué le conviene a los clientes o qué le conviene a los proveedores. No, se preguntan qué le conviene a la organización. Eso es importantísimo, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades? Entonces se preguntan cuáles son los intereses, oportunidades y amenazas respecto a la organización, y eso les da una mirada muy especial que les permite llegar a ser eficaces. Y la tercera práctica se relaciona con la pregunta ¿cuál es el plan que debo desarrollar para lograr mis objetivos? Y los ejecutivos eficaces hacen cosas, muchas cosas, pero antes de pasar a la acción trazan un plan y se aseguran de su seguimiento. Eso hacen los ejecutivos eficaces. Ellos se aseguran, por ejemplo, de que sus planes de acción sean comprendidos por toda la organización para que todo fluya en la medida en que se va a desarrollar el plan. Y también ellos comparten su plan o sus planes con los superiores, con los subordinados y con los pares, y les piden comentarios al respecto, de manera de tener las miradas de las diferentes áreas de la empresa, y que se cumpla aquel principio del sabio Salomón de que en los muchos consejeros está la victoria. Bien, espero que les haya sido útil esta reflexión para su avance, y si te preguntas en qué te podemos ayudar, yo te diría que en 3 aspectos. Primero, alcanzar un alto nivel de logros y de productividad en tu gestión. Segundo, a elevar tu prestigio como ejecutivo, ya sea como directivo, gerente, supervisor o líder en general. Y tercero, a impulsar tu carrera como líder en organizaciones privadas o públicas. Así que
Allí te podemos ayudar, pero quiero regalarte este libro que son 8 grandes reglas para ser un ejecutivo eficaz. Es un resumen que he preparado del estudio de Peter Drucker, publicado por Harvard Business Review de la América Latina. Así que en PDF y en apenas 14 páginas, con letras grandes e imágenes que te lo hacen muy agradable, tienes estos consejos maravillosos del padre de la gerencia y la conducción de empresa. Puedes solicitarlo gratis por este correo que te dejo allí o más directamente por el WhatsApp que también te estoy dejando acá. Así que te deseo muchísimo éxito y te saluda Argenis Barrero Tenorio.